tarea, que es la hematopoiesis relacionada con las demás ciencias afines, y lo que son las células que dejé de, célula madre que le dejé de tarea. ¿Estamos claros? Sí, maestra. Ok, entonces, déjame buscar la lista de hoy. Hay algunas personas de las que están acá que se insertaron en inclusión, que entraron en inclusión. Noeli, dime. Yo entré en inclusión. ¿Eh? Yo entré en inclusión, maestra. Ok. Entonces vamos a ubicarte un grupo. ¿Alguien más? Yo también. De Noeli. Sí, Joana Castro. Ok. Noeli, te voy a poner Noeli Rosario. Tú vas a estar en hemoglobina, composición y síntesis, alteraciones cualitativas y cuantitativas. Tú vas a compartir ese grupo con María Teresa Lazocé, Domitila Peña y Álida Rodríguez. Son tu compañera en ese tema. Okay. ¿Puedes repetir el nombre de la nueva integrante, profe? El nombre de la nueva integrante del grupo. ¿De los nuevos integrantes? Sí, la nueva integrante se llama Noeli Rosario. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es la otra persona? Había otra persona. Daisy Peralta. Yo le quiero decir que al final usted me puso en un grupo, yo quedé sola en un grupo, pero yo no sabía que ya me habían agregado a uno. Yo estoy en el grupo que está en Anselmo con el tema que son las series leucocitarias, megacariocítica, entonces es para decirle eso. Ok. Creo que Joana Castro. ¿Cómo es? Joana Castro. Sí. Joana Castro, tú estás en automatización. ¿Alguien más entró en inclusión? Annie Medrano. Buenos días, profe. No entré en inclusión. Es para que usted me aclare algo, por favor, y disculpe. Yo soy del grupo siguiente que le toca exponer. Entonces yo creo, si no escuché mal, que usted, como es muy largo el tema, que usted le dio parte de ese tema a otro grupo, y quiero confirmar eso, por favor. No, a ti no te toca en la semana que viene. La semana que viene hablaremos sobre médula ósea. Al tercer tema que me toca. Entonces hablaremos, ahí tú estás con Rudelki Silfa, Dominga Polanco, tú y Chaumeli Martínez. Entonces yo quiero saber partido con Noelia Pérez, Ramona Rosario y Santa Carmona, pero con otro tema. Importancia de los reticulocitos y la serie anormal. O sea que a nosotros nos toca el tema 3 completo. Exacto. Ok, en eso era que estaba dudosa. Gracias, profe. Yo creo que nosotros habíamos caído en el 4. Hay dos grupos participando. Yo creo que habíamos caído en el 4 porque ya yo hice el grupo. Y hay dos grupos participando. Ahí está tú, Annie, y está Ramona Rosario, que son dos grupos diferentes. Ok. Ok. Gracias. Ok. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién investigó sobre lo que es la célula totipotente, pluripotente y multipotente? Alguien que me diga qué relación o qué diferencia existe entre una y otra. Vamos, Rudelkis.
Bueno, maestra, yo investigué que la célula madre totipotenciales pueden dar lugar a un organismo completo. En cambio, las pluripotenciales, tienen la capacidad para desarrollarse en una de las tres capas germinativas. Estas son endodermo, mesodermo y ectodermo. Y ectodermo. Y las multipotenciales, tienen la capacidad de generar todos los tipos de células del mismo tejido. Entonces, lo que pude encontrar sobre su similitud es que los tres tipos de células se caracterizan por la autorrenovación y la capacidad de convertirse en tipos de células maduras. Y juntas, ellas forman más de 200 tipos de células que crean el ser humano. Exacto. Lo primero es, ¿dónde se vinculan una y otra? Que todas vienen de la totipotencial, de esas células multipotentes con capacidad de repoblar, con capacidad de diferenciarse, con capacidad de autorrenovarse. Y como dijo Rudelki, o sea, tienen la capacidad, la totipotencial, de dar origen a una línea de célula completa. ¿Cuándo ocurre eso? Vamos a ver si me dice Wilkelia. Te van a pasar más trabajo conmigo y estos nombres. Dime, Cruz Pimentel, como que llegue más rápido ahí. Diga, profe. Dime, ¿cómo? O sea, Rudelki dijo algo y prácticamente lo define completo. Claro, van a hacer sus aportaciones, cada una de las que hizo sus investigaciones. ¿Dónde están como enlazadas estas tres líneas de células importantes? Recordando que por el origen, ¿cómo pueden ser las células? Por su origen. ¿Cómo podemos clasificarla? Por el origen, ¿cómo la clasificamos? En el momento que se une, que se forma el cigoto, que es la unión de esas células femeninas con esas células masculinas, se forma un cigoto, ¿no es verdad? Ahí comienza la vida. ¿Cuál célula comienza ahí? Dime Cruz Pimentel. ¿Cuál célula inicia? Según la definición que nos... Profe, la célula madre es la que... Lidia. ¿Me escuchó? No, no te escuchamos. Que la célula madre es la que da como origen. ¿Y cómo se llama esa célula madre? Ese inicio de esa célula madre, ¿cómo se llama? Hematopoiesis. No. O sea, no, dime. La totipotencial. La totipotencial. Ahí comienza cuando se une y se forma ese cigoto totipotencial que da lugar, o sea, y por su origen podemos decir entonces, si es en la totipotencial, entonces podemos decir que la célula madre por su origen puede ser célula embrionaria y célula ¿qué? Después de la embrionaria, ¿cuál va? ¿Y cuál tenemos nosotros? Dígame. Dime, Dominga Polanco. Por su origen, ¿cómo la podemos clasificar? Se uniría a lo que sería un cigoto. Ya se formó el cigoto. Entonces, por ese origen, ¿cómo nosotros la clasificamos? Ya se unió ese esperma y esa célula, ese óvulo, y se forma consigo el cigoto, que es donde comienza la vida, ese embrión. Y esa célula, por su origen, puede ser de dos tipos. Ok, entonces se puede, no sé si estoy en lo correcto, dice en cuanto a lo que estuve investigando, esa parte, dice que cuando diferenciarse de los tejidos embrionarios, así como extraembrionarios, tales como serían el carión y el saco vitelino. Sí, no, célula embrionaria. Por su origen puede ser célula embrionaria y la otra parte... célula adulta. Y célula adulta. Por su origen en célula embrionaria y célula
adulta. Ahora, por la potencialidad de clasificación, de diferenciación, de autorrenovación y por la capacidad de diferenciación, ¿cómo la podemos clasificar? Profe, totipotencial, pluripotencial y multipotencial. Exacto. Totipotencial, pluripotencial, multipotencial y la última parte que no se la unipotencial también. La unipotente o células orientadas. Unipotente o células orientadas. ¿Cuáles son esas células unipotentes o células orientadas? ¿Alguien que me diga? ¿Se puede decir que es el tipo menos potente, el más limitado de la célula madre? No. Alguien que me diga. Otra persona. Unipotente o célula orientada. Dime, Claribel. Son esas que se caracterizan por generar un único tipo de célula y tienen lugar a partir de la célula madre pluripotente. Un ejemplo claro de... Todas vienen de la pluripotente, todas vienen de la pluripotente. Ahora, ¿a qué yo le llamo unipotente? Un ejemplo claro de ellos son las células de la piel, las cuales se encuentran en continuo proceso de renovación. Ok, ¿y cuál otra? En la sangre. Dime, Luciana. También son llamadas las células progenitoras. Ok. Maestra. O serían también lo que se llaman células madres. La unipotente son células que dan, o sea, que pueden dar origen a un mismo tipo de célula, o sea, un mismo tipo de tejido. Pero ¿qué pasa con esas células unipotentes o células orientadas que pierden su capacidad? A mayor madurez de la célula, van perdiendo su capacidad de dividirse, pero no pierden su potencialidad de proliferarse. Entonces, si no pierden la capacidad de proliferarse, ¿cuáles son? ¿Cuáles ustedes me pueden ubicar ahí? ¿A qué célula? Que nosotros investigamos en la sangre y es prácticamente lo que es la hematopoiesis. Repita la pregunta, profe, por favor. El profe dice que las unipotenciales son las células capaces de generar un solo tipo de célula, como dijo la colega. Por ejemplo, la CM, que es la membrana basal de la epidermis. Esta está interfiticular. Estas producen únicamente escamas queratinizada. Ay, pero son unos nombres regados. Sí, pero hay una célula clásica y específica que son las unipotentes. Luego de la multipotente, que se divide, esa pluripotente tiene la capacidad de autorrenovarse y se me va a dividir en dos grandes clones o dos grandes células. La colonia multipotente y la colonia linfoide. Esa multipotente me va a dar origen a una unidad formadora de colonia granulocítica, monocítica, megacariocítica y eritrocítica, la que nosotros llamamos unidad formadora de colonia. Y la linfocítica, y en esa linfocítica yo voy a ver lo que es la familia linfocito T y linfocito B. Cada una de esas líneas que ya termina, o sea, que comienza su ciclo madurativo y lleva una secuencia a nivel de núcleo y citoplasma de manera sincrónica, pero llega un proceso en que se detiene el ADN y el ARN. Ya ahí no hay maduración, ya no hay más división ahí. Se condensa. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Maduración. Eso lo vamos a ver lógicamente en el ciclo del orden de maduración de la serie eritrocítica. Lo van a ver claro con ilustraciones donde se detiene ese ciclo madurativo. Ya luego de esa se detiene el ARN y el ADN. No hay más división mitótica. Ya sigue una secuencia. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Una célula orientada con capacidad de proliferarse
porque esa célula se vaya a diferentes tejidos, diferentes órganos. ¿Y quiénes son esas? Los eritrocitos, los leucocitos, los granulocitos, cada una de sus células como elementos constitutivos de la sangre que nosotros vamos a analizar acá. ¿Me entendieron ahí? Esas son las células orientadas que pierden su capacidad de diferenciarse en una etapa, pero no pierden la capacidad de proliferarse, porque ellas van a nutrir cada parte de nuestro órgano. ¿Me entendieron ahí? Ok. Dime. Yumelki. No, es porque se me quedó levantada ahorita. Ok, ok. Entonces, ¿con cuáles ciencias interactúa la hematología? ¿Con cuáles? Alguien que me diga. Vamos, Angie Selmo. Lidia Martel. Pero ustedes levantan la mano y no están atentos, señores. ¿Ustedes están o no están aquí? ¿Con cuáles ciencias interactúa la hematología? ¿Con cuáles ciencias hace vida la hematología? Maestra, yo tengo una ciencia que la hematología interactúa y es la química orgánica. La relación de esta va debido a que pueden determinar la presencia y la cantidad de sustancias químicas en la sangre y también para diagnosticar una variedad de enfermedades, incluido lo que es la anemia, la hemofilia y la leucemia. Exacto. ¿Con cuál otra ciencia, Lidia, interactúa la hematología? Con la biología, maestra. ¿Dónde se relaciona la hematología con la biología? La hematología estudia el organismo, igual que la biología, que estudia los órganos, cada uno de ellos, la médula ósea. Ok. Santa Carmona, ¿con cuáles otras ciencias interactúa? Con la inmunología. ¿Dónde? La inmunología. Dime, Santa. Porque nosotros trabajamos con fluidos y en los fluidos pueden aparecer bacterias, las cuales podemos determinar durante un proceso inmunológico. No necesariamente por eso. ¿Quién abunda un poquito más ahí? Vamos, Rosario García. Yo tengo entendido que se relaciona con las reacciones antígeno-anticuerpo que hay en la sangre. Exacto, con las reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Y qué vincula esa reacción antígeno-anticuerpo? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué descubre esa reacción antígeno-anticuerpo? La compatibilidad de la sangre. No necesariamente. En inmunología, ¿con quién nosotros trabajamos? ¿Qué célula es la que mayormente nosotros investigamos en inmunología? Wilkeila. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿responsable de qué, Wilkeila? De proteger o cuidar al organismo de ciertas infecciones y virus. O sea, bacterias y virus. Y eso se va a dar, lo descubrimos en la inmunohematología o en la inmunología, y lo vamos a hacer bajo reacciones de antígeno-anticuerpo. ¿Qué hace
los anticuerpos, cuando llega un antígeno extraño, ¿qué hace? Nos protegen, maestra. ¿Produciendo qué? Una barrera de protección. Produciendo barrera de protección. O sea, ella es responsable de la inmunidad del organismo. Y en la genética, ¿qué relación podemos buscar o ver? ¿Dónde se conecta hematología con genética? Profe, hay algunas enfermedades, o sea, me voy por patológicamente hablando. Hay algunas enfermedades que se dan en genética, que son hereditarias, pero, que están vinculadas con lo que es la hematología. Ejemplo de esta es como la anemia falciforme, que mayormente afecta a los glóbulos rojos, o sea, si produciéndolo de manera anormal. Me imagino que se vincula, ya que es genéticamente, por ejemplo, hereditario porque o portador o porque le dará de un padre o una madre, y también se vincula con la hematología, pienso que por eso también. Pero también hay otras alteraciones que se vinculan, como son esos padecimientos anémicos secundarios a patología no hematológica. ¿Serían los desórdenes hematológicos? Desórdenes hematológicos, pero también tenemos otra muchachona ahí, que es la leucemia. Esa leucemia, que es el cáncer de la sangre, ¿dónde se vincula con la genética? ¿Dónde la vinculamos con genética? ¿Qué sería con las alteraciones que sufren las células, maestra? Exacto, hay alteraciones cromosómicas y sin embargo es una alteración hematológica, pero cada una de esas leucemias altera el origen de un cromosoma. Mayormente ocurre o en la fusión de cromosomas, como es el caso de la leucemia mielógena crónica, que va a fusionar el cromosoma 9 con el cromosoma 22, y en toda ella se hace la investigación de lo que es el cromosoma Filadelfia, porque hay la vinculación cromosómica en cada una de esas leucemias. De origen desconocido, ¿hay alteraciones cromosómicas? Sí, pero la hay. Entonces ahí se vincula genética con hematología. En la medicina forense, ¿dónde la podemos conectar? En medicina forense, ¿con qué la relacionamos? Maestra, yo tengo un aporte. Dime. La relacionamos porque, por ejemplo, cuando hay un crimen, lo voy a decir así de mí, cuando hay un crimen, lo primero que se estudia, si hay sangre, es de dónde viene, o sea, de quién es. Va a estudiar ahí o sea, se investiga cuál es el ADN de esa persona que cometió el crimen, o sea, por ahí se sabe quién fue que cometió el hecho. Exacto. Se busca por eso las huellas dactilares de cada ser humano son diferentes. Tengo como un aporte, María. Hermanos gemelos. Dime, Dominga. Sería en cuanto a la hematología forense, diría que esta se aplica en la que es las reconstrucciones de los delitos identificados, en la mancha de sangre, evidencia y así. En la huella, chequen que en todo crimen llega la medicina forense o llega el equipo de investigación de crímenes buscando huella, a veces en los manubrios, a veces en los asientos, o sea, en diferentes lugares busca o donde se piensa que el individuo, el futuro o el presunto criminal ha puesto la mano. Ahí se quedan plasmadas las huellas digitales de esa persona. Entonces ahí se vincula la medicina forense, pero buscando que ADN de esa persona, el ADN del presunto criminal. En la farmacología, en la embriología. ¿Por qué en la embriología? Alguien que me diga, ¿por qué en la embriología? Maestra, en la embriología ya tiene que ver directamente de la madre al feto, o sea, al embrión,
porque todavía en la embriología no ha nacido o sea, vamos a decir el niño. Sí, pero ¿qué comienza? Ya que comienza en embriología, ¿qué comienza? ¿Qué se inicia ahí? Es con las divisiones celulares, con la... Claro, se inician las primeras células sanguíneas. Entonces se vincula con embriología. Tiene que haber ese proceso embrionario de iniciación celular para que se puedan dar las demás etapas de la vida del ser humano. ¿Estamos claros ahí? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Otra ciencia que usted entienda? ¿Biología molecular? La bioquímica, profe. ¿Dónde comienza? ¿Con qué se da en la bioquímica de manera importantísima? Dime, Dominga. ¿Qué se da en la bioquímica? Yo, profe, podría contestar. Dime, María Teresa. Se podría decir que en cuanto a la bioquímica tiene relación con la célula. Esta tiene que ver con la forma y las estructuras normales que tienen dichas células. ¿Y qué reacción metabólica se da en esa bioquímica, que es la primera reacción metabólica del organismo? Maestra. ¿Cómo se reacciona ahí? ¿Qué célula y qué proteína se vincula en esa primera reacción bioquímica? Sería la morfología en cuanto a la sangre. No, eso es morfología, eso es anatomía, eso es fisiología, que también se vincula. ¿Qué reacción importante en la vida se da ahí en esta reacción bioquímica, que es una proteína, y pudiéramos decir la cromoproteína más importante del eritrocito? ¿Quién se da ahí? La hemoglobina. La hemoglobina, señores. La primera reacción bioquímica del organismo se da a nivel de la bioquímica y es con la hemoglobina, proteína importante del eritrocito. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces yo me voy a ir a hablar un poquitico de la introducción de la clase del día de hoy, que es el origen de esa primera célula sanguínea. Y luego vamos a ver, o sea, casi todo lo que hemos dicho, pero lo vamos a ver en una pequeña presentación. Me voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. Y luego le voy a subir la presentación que Yumilka, Wilda, Keila y Wikelia tienen preparado para ustedes. Maestra, cuando pueda, para que yo estoy en el grupo 5, porque yo venía de camino del trabajo, porque me tocó amanecer de servicio y no escuché bien. ¿Se está proyectando ahí? Ok. Entonces, origen, ¿se está proyectando? Sí, maestra. Sí, maestra. Origen de esa primera célula sanguínea. Como vimos, y lo tienen en la presentación su compañera. Hematología proviene etimológicamente de dos vocablos: hematosangre y luego tratado o estudio de la sangre. Y también podemos decir medición de la sangre. Es la ciencia que estudia los elementos constitutivos de la sangre, en la circulación, en los órganos de formación y reserva, en su estado normal, así como variaciones en las distintas hemopatías que podemos tener. ¿Dónde van a ocurrir esas hemopatías o esas alteraciones? Muchas veces ocurren a nivel del tejido hematopoyético, en ese proceso de maduración de la sangre, donde no logran interactuar las diferentes, anclar de manera normal las diferentes proteínas de la sangre. Y lo vamos a ver cuando veamos lo que son la composición química de los eritrocitos. ¿Cómo se forma ese citoesqueleto? ¿Cuáles proteínas deben interactuar ahí?
y qué secuencia madurativa de manera sincrónica debe seguir lo que es el núcleo y el citoplasma. Es una ciencia dinámica que interactúa con otras ciencias afines según a la luz de diferentes estudios. Como ya dijimos, que va a interactuar con lo que es la embriología, va a interactuar, inicia en la formación del tejido intrauterino. Recuerden que esa primera sangre que el bebé forma, esa primera parte, la vamos a ver de manera extraembrionaria. A medida que el bebé aumenta sus necesidades nutricionales, entonces hablamos de una vida intrauterina. Vamos a ver con bueno, y eso lo dijimos, que actúa en los diferentes distintos órganos formadores de sangre, y cuando dicho órgano va a iniciar la función de productora de sangre. En la anatomía permite el mejor conocimiento de estructura y constitución de la médula ósea. En la bioquímica nos permite el conocimiento metabólico general, tales como el metabolismo de la médula ósea, formación de la proteína especial como es la hemoglobina, y el catabolismo, reserva de sustancias usadas para la formación de hematía, leucocitos y trombocitos. Ese proceso de hematopoiesis tiene la función de repoblar a las futuras generaciones, de formar, es un conjunto de elementos, de formar elementos en los diferentes estadios de proliferación, maduración, diferenciación, pero tiene algo que de morir, o sea, quien dirige la muerte de cada uno de esos eritrocitos, o sea, cuando hablamos de una apoptosis, que es la muerte programada de los eritrocitos, y cuando hablamos de una necropsis, que es la muerte no programada de los eritrocitos. Entonces, la médula ósea y ese tejido hematopoyético dirigido desde arriba también programa esa muerte dirigida y programada de ese eritrocito, que cumplido sus 100 o 120 días en la circulación, él va a producir un proceso senesciente donde se va a degradar. En la fisiología nos ayuda a conocer la función de cada uno de los órganos formadores de los elementos celulares que constituyen la sangre, la función global de la misma, para de esta manera determinar las diferentes patologías o alteraciones sanguíneas. Si yo conozco lo que es normal, se me hace mucho más fácil identificar lo que es anormal. ¿Entienden? O sea, si yo conozco que el eritrocito es oval, que es bicóncavo, que tiene esa zona clara en el centro, entonces si todo lo que se me dé diferente a esa normalidad, yo sé que es anormal. Entonces, si yo conozco la función y conozco la estructura morfológica de esa célula, se me hace mucho más fácil conocer sus alteraciones. La histología nos permite un conocimiento bastante amplio de diferentes líneas celulares, así como los procesos de maduración de esta hasta llegar a células adultas normal, existentes en sangre periférica. ¿Dónde es que nosotros vamos a estudiar toda esa línea celular? En sangre periférica, a menos de que no te mande un hematólogo una médula ósea para que tú clasifiques o diferencies esos diferentes elementos en los diferentes estadios de maduración. Recuerden que en médula ósea, cuando se hace un aspirado medular, nosotros vamos a encontrar un 50% de elementos en los diferentes estadios de maduración y un 50% de elementos totalmente maduros, que son los que sostienen el microambiente celular y le dan soporte y sostén, como decimos. Existen otras ciencias que interactúan con la hematología, la genética, la inmunología, que ya la mencionaron, la biología molecular, la farmacología, medicina forense. Actualmente se consideran como una rama de la medicina interna. Cuando el médico comienza e inicia con un paciente, ¿con qué inicia? Mayormente con un hemograma, ¿no verdad? Entonces, ese hemograma le da muchas informaciones a ese médico y le da la oportunidad de dirigir la investigación del paciente. Si lógicamente
interpreta bien cada uno de esos parámetros que tiene el hemograma. La formación de sangre en el embrión y el feto. Eso se da y deriva del tejido de células primarias sanguíneas. Es el tejido conectivo extraembrionario o mesenquimatoso. Así se llama ese tejido, ese primer tejido donde ocurren esas primeras formaciones de sangre. Las células mesenquimatosas tienen gran potencial, pudiendo diferenciarse siguiendo líneas específicas, que ahí es que comienza. ¿Quién comienza ahí, en esa parte? Que lo dijeron, dígame. ¿Cuáles de las células, dependiendo de su capacidad y su origen, comienza ahí? La totipotencial. La totipotencial. Y de ahí se van a derivar, porque es como un orden secuencial. De la toti, ¿quién sigue? La pluri. De la pluri, ¿quién sigue? La multipotencial. La multipotencial. Y de la multi, ¿quién sigue? La unipotencial. O células orientadas. Esa parte ahí la entendieron. O sea, es una cadena. Para que se pueda dar una, tiene que existir la anterior. Es importante saber que no todas las células muestran diferenciación completa. Según Maxwell, que es uno de los grandes hematólogos e investigadores en esta área, sostiene que la teoría de que desarrolla cualquier tipo de tejido conectivo a partir del mesénquima quedan ciertas células indiferenciadas como reserva de células multipotentes. Recuerden que esa célula tiene capacidad de autorrenovarse, un gran potencial de renovarse para dar origen a otras células en caso necesario que el organismo necesite repoblarse. Siempre se va a quedar como esa reservita allá arriba. Por esta razón, en cualquier tipo de tejido conectivo puede haber células indiferenciadas, parcialmente diferenciadas y completamente diferenciadas. Cuando hablamos de esto, ¿en qué nos basamos? Que en la médula ósea, como le dije, va a existir células en los diferentes estadios de maduración, pero también van a existir células totalmente diferenciadas. ¿Qué va a pasar con esas células totalmente diferenciadas? Que me van a sostener ese microambiente celular y le dan soporte a esas células que están en los diferentes estadios de maduración. Es bueno saber que existen dos conceptos respecto a la diferenciación celular. Cuando más diferenciada sea una célula, mayor restricciones presentará en sus potencialidades de desarrollo. Mientras más especializada sea, o sea, se va a restringir. Un ejemplo, después del eritrocito, ¿qué sigue? Dígame alguien, dígame alguna de ustedes. Ya terminó, se maduró el eritrocito, ¿qué le sigue ahí a él? Se puede diferenciar, o se puede proliferar, o se puede renovar, o multiplicarse. ¿Me entendieron el concepto? A mayor se prolifera. Solamente él se prolifera y él terminó su ciclo madurativo, ya que lo que va a hacer es proliferar los diferentes órganos. Una vez terminada la diferenciación, se restringe en grado notable la proliferación celular. O sea, ya ella es responsable solamente de distribuir la función específica. Un ejemplo, el eritrocito. ¿Qué es lo que porta el eritrocito en el organismo? ¿Qué lleva a nivel de la circulación? Oxígeno, el oxígeno, él es incapaz de sintetizar proteínas, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias esenciales. Y él no sintetiza más nada de eso. Ahora, él lo transporta, pero ya él no sintetiza, porque eso lo hizo mientras estaba en su proceso de maduración celular. Él fue sintetizando, pero ¿quién le permitió a él ir sintetizando toda esa sustancia? ¿En compañía de quién?
¿Quién le da energía a esa célula que le permite sintetizar todo eso? Hemoglobina, maestra. Sí, pero hay alguien que es quien le da la energía para que esa hemoglobina, que es una proteína, se pueda sintetizar. ¿A quién tenemos ahí? Recuerden que la célula, antes de llegar a su proceso final, está compuesta porque ese núcleo y citoplasma están compuestas por muchas organelas. Dentro de esas organelas, ¿a quién tenemos ahí que le da energía a la célula? ¿A qué muchachita tenemos ahí que le va a permitir darle origen y vitalidad a esa célula? Lo que es la hemoglobina, maestro. Sí, no, pero esa hemoglobina necesita de alguien para ser sintetizada. ¿Su grupo hemo, profe? No. ¿La glucosa, profe? No. Todo eso ocurre, lógicamente, pero hay alguien que cuando desaparece termina la energía de la célula. ¿Quién es que le da energía al cuerpo? A la célula, ¿quién le da la energía? Los oxígenos, profe. No. El oxígeno necesita. No, después que la célula termina, el ATP actúa, que es adenosín trifosfato. Antes de eso, ¿quién le está dando energía a la célula? Maestra, se dice que entonces en este caso se producen. No, ¿quién es? ¿Quién? ¿Serían los llamados eritropoyesis, maestra? No. Organela necesaria que le da energía a la célula. Profesora, ¿no la mitocondria? ¿Quién fue que me lo dijo? Que no veo el nombre aquí. Ok, Chomeli. La mitocondria, señores. Después que la célula termina con la mitocondria, que ya se termina, desaparece, se consumió, ya la célula pierde su energía natural. Entonces, ¿de quién ella toma energía? ¿De quién la toma? Profe, permiso. Dime. ¿Usted no me está escuchando desde ahorita? No. O sea, yo estoy voceando para nada. Yo no te escuché, dime. Es que se corta. Pues seguro el audífono tiene problema porque yo estoy voceando desde ahorita y nadie me dice nada. El tuyo. Y ellos me están ignorando. No, dime. Ay, Dios. Ya, está bien. No pasa nada. Después que termina, se sintetiza y desaparece esa mitocondria, ¿de quién toma el eritrocito ayuda para poder transportar las demás sustancias nutritivas de la célula? ¿De quién se abraza él? ¿O de quién lo toma como bastoncito? Que también lo dijeron. ATP, profesor. ATP. Es quien le da entonces la energía al eritrocito para poder seguir realizando las demás funciones que él realiza en el organismo. Muchas células especializadas no pueden dividirse. Ok. En el embrión humano, el sistema vascular aparece hacia la mitad de la tercera semana, cuando el embrión se vuelve incapaz de satisfacer sus necesidades nutricionales, que lo dijimos ahorita. Exclusivamente por difusión en esta etapa, la célula del mesénquima situada en el corión pedículo de fijación y la pared del saco vitelino proliferan y forman acúmulos celulares aislados, los cuales se llaman acúmulos angiógenos. Estos acúmulos angiógenos son los que van a dar, lo que van a formar esa unión entre las hendiduras intracelulares, y a este periodo son los llamados islotes sanguíneos. Estos islotes son los que me van a dar a mí los brotes eritroides. En estos islotes vamos a encontrar dos tipos de células. Las células centrales, que van a sufrir una serie de modificaciones que se van a convertir en células sanguíneas primitivas, y las células primitivas, las cuales se aplanan y forman el revestimiento endotelial de los primeros vasos sanguíneos. En esta primera etapa, la formación de sangre de tipo extraembrionaria.
Las primeras células que se originan a partir de la porción central de los islotes sanguíneos deben ser llamadas células sanguíneas primitivas. Así se llaman esas células que van a dar y van a formar esos brotes eritroides, células sanguíneas primitivas. A medida que el individuo aumenta sus necesidades nutricionales, entonces comienza y se desaparece ese hematopoiesis extraembrionario y comienza la hematopoiesis intraembrionaria. Y ahí entonces que hablamos de que se siembra, esos islotes sanguíneos van a sembrar ese primer órgano hematopoyético, que en este caso es el hígado, que es la segunda etapa de la hematopoiesis. Entonces lo dejo ahí, dejo de compartir pantalla para que su compañera, el grupo de Yumilka, continúe esta parte donde yo me quedé. Continúan con lo que es la hematopoiesis embrionaria o la hematopoiesis prenatal, la hematopoiesis postnatal. ¿Alguna pregunta hasta allí? Todo claro, maestra. Ok. Todo claro, maestra. Nos vamos entonces con la presentación que tiene su compañera. Espérenme que nos salió. Ok. ¿Se está observando ahí? Sí, maestra. Ya se quitó. Ok. Ok, ¿y ahí? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, déjame ponerlo en grande. Ok. Entonces, ¿el escenario de ustedes? Buenos días. Nosotros somos el primer grupo conformado por Keila María Enríquez, Wilkeila Cruz, mi persona, Yumelki Moreta y Aguilda Ferreira. Nosotros les vamos a estar desarrollando, como dijo la profesora, los temas como hematopoiesis pre- y postnatal, además también de aquellos factores gobernantes que predominan en esta. Así que le dejo paso a mi compañera que va a desarrollar el primer tema. Inicia. No se escucha, Keila. Sí. No se está escuchando. ¿Y ahora se escucha? Sí. Ok, fue el audífono que se me dañó, entonces, si me dicen algo, yo creo que no voy a escuchar yo después. Bueno, mi tema es hematopoiesis prenatal, pero antes de enfocarnos más al tema, voy a dar una introducción sobre lo que es la hematopoiesis. Disculpen la bulla de los motores, por favor, que vivo al lado de la calle, como que dice. Hematopoiesis lo podemos dividir como en dos vocablos, donde hema significa sangre y poiesis significa formación. Dando una definición más concreta, podemos decir que la hematopoiesis, también conocida como hemopoiesis, es el proceso de producción de las células sanguíneas que involucra la proliferación, diferenciación y maduración celular. Este proceso es fundamental para la vida humana, ya que las células de la sangre, después de algún periodo de tiempo en la corriente sanguínea, degeneran, mueren y deben ser renovadas. El lugar donde se lleva a cabo la formación de dichas... Profe, yo le aviso cuando pase. El lugar donde se lleva a cabo la formación de dichas células sanguíneas cambia a lo largo del tiempo. En las fases iniciales de la vida del embrión, la hematopoiesis se da principalmente en el saco vitelino. Luego es realizada en el hígado fetal y después se concentra predominantemente en la médula ósea.
donde este continúa hasta la vida adulta. Ahora sí puede pasar. Iniciando ya con la hematopoiesis prenatal, puedo decir que esta es aquella que se produce antes del nacimiento, la cual puede ser dividida en 4 fases distintas. Tenemos lo que es la fase mesoblástica o megaloblástica. Megaloblástica. Exactamente, megaloblástica. Fase hepática, fase esplénica, fase medular o mieloide. Keila, déjame hacer una aclaración ahí. Cuando hablamos de fases, o sea, son 3 fases. La mesoblástica, que es la parte embrionaria. La fase hepática o esplénica. O sea, no son 4 fases, son 3 fases. Lo que tiene que algunos autores todavía no han desvinculado o no han unido la fase hepática con la fase esplénica. Pero la fase hepática y la fase esplénica es la misma. Y luego más adelante tú lo vas a ver que es así. Y la otra fase, yo me di cuenta más adelante, ¿verdad? Porque también encontré mucha información. Ok. Era como quien se lo mismo. Ok. La fase mesoblástica, digamos que luego de la segunda semana de concepción, que este viene siendo el periodo embrionario, en el mesodermo del saco vitelino, o sea que es por 19 días, se produce la agregación de células mesenquimatosas en hístoles sanguíneos. Es decir, la primera evidencia de la formación de células sanguíneas surge alrededor de la segunda semana de gestación, cuando las células mesodérmicas se agrupan en el saco vitelino del embrión en desarrollo. El nombre de esa fase hace referencia al mesodermo del saco vitelino, donde ocurre este proceso. Este periodo es conocido también como hematopoiesis extraembrionaria. Los grupos celulares del saco vitelino tienen potencial para diferenciarse en células angiogénicas o hematopoyéticas, y por eso son llamadas hemangioblastos. Las células más periféricas se diferencian en endotelio, formando así vasos sanguíneos, mientras que las demás dan origen principalmente a los eritroblastos primitivos, es decir, las células precursoras de los eritrocitos. Este proceso continúa hasta la 6ª semana de la vida intrauterina. Continúa, profesor. La fase hepática y esplénica. En la fase hepática decimos que después del inicio de los latidos fetales y como consecuencia de la circulación sanguínea fetal, ocurre una migración de las células originadas de los vasos en desarrollo hacia el hígado fetal. Este proceso sucede entre la 4ª y la 6ª semana de la vida intrauterina y marca el inicio de la fase hepática de la hematopoiesis. En esta segunda etapa se da principalmente el desarrollo de los eritrocitos, granulocitos y monocitos, y surgen las primeras células linfoides y los primeros megacariocitos. Otros órganos contribuyen con la formación celular durante la fase hepática, principalmente el vaso, el timo y los ganglios linfáticos, que colaboran especialmente con la producción de los linfocitos. La producción de células sanguíneas en el hígado disminuye gradualmente durante el resto de la gestación hasta que acaba completamente alrededor del momento del nacimiento. En la fase esplénica tenemos que esta inicia durante el segundo trimestre. Continúa, por favor. Fase medular o mieloide, como hubiera dicho anteriormente. Alrededor de la 11ª semana de gestación, las células hematopoyéticas colonizan un importante punto de formación celular que es la médula ósea. A medida que avanza la osificación del esqueleto, este lugar se vuelve cada vez más importante en la producción de células sanguíneas, siendo el principal sitio hematopoyético después del nacimiento. Los linfocitos T sufren diferenciación en el timo, pero se originan de células de la médula ósea que migraron para dicho órgano. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí en mi exposición, mi compañera le va a explicar sobre la hematopoiesis postnatal. Gracias. Buenas, como lo dice su nombre, hematopoiesis postnatal. En la pantalla no me, escúcheme, en la pantalla no me dice quién está hablando, dime. Mi nombre es Wilkeila Cruz y le voy a continuar con la hematopoiesis postnatal, que como le indica su nombre, es el seguimiento de la producción de las células sanguíneas después del parto o nacimiento. Puede ser
Puede continuar la página, profe. Aquí, la hematopoiesis postnatal se produce en el complejo de un microambiente en la médula ósea, que se va a ocupar en la cavidad medular de los huesos de todo el esqueleto. Cuando se refiere a un microambiente, se refiere a uno óptimo para el anidamiento, la proliferación y la diferenciación de las células madres hematopoyéticas. Este microambiente está constituido por diferentes células, como endoteliales, reticulares, adventiciales, macrófagos, también adipocitos y linfocitos. Factores solubles como de crecimiento, citocinas, interleucinas, que son aquellas que mandan señales químicas entre los glóbulos blancos, y están las quimiosinas, que permiten el movimiento de algunos glóbulos blancos para que ellos vayan al lugar donde se está produciendo la infección en el organismo. También proteínas de matriz extracelular, como es el colágeno, la fibronectina y la minina. Todos estos son esenciales para el desarrollo de la célula madre y su regulación de sus funciones. Se dice que en los primeros años de vida, la médula ósea es activa o roja en todas las partes del cuerpo, y a partir de los 5 y 6 o amarilla, donde se reemplaza por grasa. Entre los 5 y 20 años, los huesos van perdiendo su capacidad de producir células hemáticas, por lo que a partir de los 20 años, el tejido hematopoyético cumple esta función. Esta se reduce a lo que son las costillas, las vértebras, el esternón y la pelvis. El hígado y el vaso, que constituyen parte de lo que es la etapa prenatal, también tienen la capacidad de reasumir estas funciones, pero esto lo van a hacer solo en condiciones patológicas. El tejido hematopoyético, como lo mencioné anteriormente, se va a dividir en dos. El mieloide, la cual forma la médula ósea, y lo vamos a encontrar en las trabéculas del tejido óseo esponjoso. También está constituido por una rica cantidad de fibras reticulares, macrófagos y células madres y diferenciadas. Cuando nos referimos a diferenciadas, significa que están todavía inmaduras. De tipo linfoide es acrocilos, y estas los vamos a encontrar en los ganglios linfáticos y el primarios del sistema linfático. También lo vamos a encontrar en el vaso y las amígdalas. Puede continuar, profe. La siguiente página, profe. Aquí podemos observar un hueso largo, donde la médula, no, la imagen, a la anterior. Ok. Ahí. Aquí podemos observar lo que es un hueso largo. La médula roja se va a encontrar en la epífisis, ya sea proximal o distal. Esta médula roja va a contener la célula madre sanguínea, la cual va a sufrir diferentes divisiones y van a dar lugar a células sanguíneas maduras, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y sus derivados, como son eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos, linfocitos T y B y las plaquetas. En el interior ya del hueso vamos a encontrar la médula amarilla, la cual va a contener energía en forma de grasa y va a constituir una fuente de reserva energética. Recordando que la médula ósea roja produce diariamente células sanguíneas, esto para sustituir o reemplazar aquellas que se van al torrente sanguíneo. Pueden continuar. Bien, ¿puede pasar la otra, profesora? Ok, ahí. Mi nombre es Yumel, que yo les voy a continuar hablando sobre los factores. Algunos factores que trabajan con la hematopoiesis.
Antes que nada, los factores son, podemos decir, los factores de crecimiento hematopoyético son glucoproteínas elaboradas por varias células maduras y tejidos periféricos. Estos factores actúan de manera sinérgica, o sea, como mediante comunicación celular entre sí, con otros factores de crecimiento para la estimulación de eritroide, megacariótica y de células precursoras multipotenciales. También se usan para la recuperación de hematopoiesis y tratamiento de enfermedades infecciosas. Antes de explicar un poquito este esquema, le voy a definir algunos términos que son stem cell, que son células madres pluripotenciales, donde derivan todas las células sanguíneas. Las UFC o células progenitoras es la unidad formadora de colonias de células inmaduras capaces de formar colonias maduras. La UFC, escúchame, Yumel, que escúchame. La UFC, unidad formadora de colonia, como así es el nombre de su sigla, es también una sustancia estimulante, o podemos decir que es una proteína, un estimulante de colonia que se encarga de estimular el crecimiento celular, conjuntamente con las diferentes interleuquinas que son moduladoras de ese proceso madurativo de la célula. Continúa. Y por último está la célula precursora o blasto, que es una célula gigante y madura, de la cual van a derivar las demás. Bien, entonces aquí podemos ver la celulita de arriba, que es podemos decir que es la célula totipotencial, donde derivan los diferentes precursores, mieloides y los linfoides. Los mieloides también son conocidas como UFC-GMM y las linfoides son conocidas por sus siglas UFCL. Entonces, de las mieloides vemos que de aquí nacen los megacardioblastos para formar al final la trombopoiesis o mielopoiesis. Está también los eritroblastos que forman al final la eritropoiesis. Y podemos ver los mieloblastos, que es donde se da la granulopoiesis, que forma al final basófilos, neutrófilos y eosinófilos. De los monoblastos, eso sale un poco de esta parte porque falta, a diferencia de los mieloblastos, esta no, como que no está en la fase de la granulopoiesis, sino que tiene una fase aparte, donde se forman los monocitos. Yumelka, déjame explicarle algo ahí. Mira, cuando hablamos de esa unidad formadora de colonia, que lógicamente cuando veamos la división celular, el proceso y la serie, el orden de maduración de la célula, vamos a ver clarito. Ese esquema lo vamos a ver bien clarito en ese momento. La monopoiesis, o sea, que es parte del factor estimulante o la proteína estimulante de colonia monocítica, ese es su responsable, la megacariopoiesis, la leucopoiesis y la eritropoiesis. ¿Qué decimos de la hematopoiesis? Que tiene 3 funcionalidades o tiene 3 características, que es la formación de eritrocitos, que es la formación encargada de la eritropoiesis, la formación de los leucocitos, que son los glóbulos blancos responsables de la leucopoiesis o granulopoiesis, y la megacariopoiesis, que son las plaquetas o trombocitos. Esas son las 3 líneas que la hematopoiesis realiza a través de las diferentes interleuquinas y la unidad formadora de colonia que tiene cada uno de ellos. Como hay una parte que tú dices estimulantes e inhibidores, hay algunas células que para unos son algunas proteínas, para algunas son estimuladoras de su crecimiento celular. Sin embargo, para otras líneas celulares son inhibidores. Y lo vemos en los procesos de cáncer, los procesos de malignidad, donde se da esa quimioterapia
que muchas veces para fortalecer e eliminar, y sin embargo, en algunos tratamientos de eso que son estimulantes, actúan no solamente como estimulantes, sino inhibidores del proceso de maduración celular del hematopoiesis. Continúa. Bien, entonces uno de los factores, como ya dijo la profe, está la eritropoyetina, tromboproyectina. Yo también tengo otro, profe, diferente al que te dijo que la la megacariopoiesis y la megapoiesis. Está también la linfopoiesis. Hay muchos formadores, estimuladores de colonia, muchos. Todas esas son hormonas que se encargan de producir, de estimular el desarrollo celular. Y cada una va ligada, una por la linfopoiesis, ¿a quién va ligada? A los linfocitos. La granulopoiesis, ¿a quién va ligada? A los granulocitos, que también son leucocitos. O sea, ya eso lo vamos a ver más claro más adelante en el orden de maduración, a qué línea pertenece cada célula. Continúa. Incluso aquí en esto es una célula pluripotente, ¿no es verdad? Esa célula pluripotente, digo una multipotente, por encima de esa está la pluripotente. Esa célula multipotente se me va a dividir en dos grandes familias o dos grandes precursores, que es el precursor inmediato, que son el linfocítico, y el precursor inmediato, que es la línea mieloide. Y de esta línea mieloide nosotros vamos a ver el crecimiento de todas estas células. Vamos a ver crecimiento de lo que son los monoblastos, los eritrocitos, la plaqueta, los eosinófilos, o sea, todas esas células las vamos a ver cuando veamos lo que es la línea mieloide. Ahí están los monocitos, aquí están los eritrocitos, aquí está la familia granulocítica, aquí está la familia, estos son los más glóbulos rojos, y estos son la familia megacariocítica. Son 4 líneas celulares de origen mieloide, pero a partir de una célula multipotente. Continúa, Yumilka. Ok, puede pasar la otra presentación. Ok. Hablando un poquito sobre las formadoras de colonia, podemos decir que esta, o también conocida por sus siglas CSF, estas aportan también, o sea, el microambiente aporta en estos factores estimulantes, y por la inhibición, por la acción por la acción local de la naturaleza parócrina. Estas son sintetizadas por los macrófagos, linfocitos T, estimulados por linfocinas también, por células endoteliales y fibroblastos. Se producen en lugares distantes y pueden ser transportadas, como por ejemplo la eritropoyetina, por la médula ósea. El factor estimulante de colonias microfagocíticas induce el crecimiento de la maduración de los macrófagos, y su acción recae sobre el crecimiento de las colonias granulocíticas y granulomonocíticas. Aquí también interfiere la interleucina 3, o sea, actúa para el crecimiento y la formación de las colonias pluripotentes y eritroides. Las células que pueden esta acción también se puede ver codificado en el gen del cromosoma 5Q 2331. Pase la otra, profe. En esta tabla de factores de crecimiento podemos ver algunos estímulos iniciales. Entre los iniciales están las interleucinas 3, 6, 11 y 12, los progenitores mieloides, los progenitores linfoides. Y entre los estadios más avanzados están los basófilos y mastocitos con la interleucina 4,
eosinófilos con la interleucina 5, neutrófilos, monocitos y precursores eritroides y megacariocitos. La otra, por favor. La megacariopoliesis y la mielopoiesis son otros factores. La megacariopoliesis da formación a las plaquetas, o sea, da lugar a la formación de las plaquetas, mientras que la mielopoiesis da lugar a la generación y desarrollo y maduración de componentes mieloides de la sangre, como son leucocitos, eosinófilos y granulocitos. Hasta aquí mi presentación. Ok. Buenos días, mi nombre es Aguila Ferrera y yo le estaré hablando sobre la regulación de la eritropoiesis. Antes de entrar en el tema en sí, le estaré hablando un poco sobre la eritropoiesis. La eritropoiesis es el proceso mediante el cual se forman los glóbulos rojos o eritrocitos. Estas células sanguíneas en los seres humanos tienen un promedio de vida de 4 meses y son incapaces de reproducirse ellas mismas. Debido a ello, deben crearse nuevos eritrocitos para reemplazar a los que mueren o son perdidos en hemorragias. Cabe destacar que en el hombre el número de eritrocitos es de aproximadamente 54 millones por mililitros, mientras que en la mujer es menor, es de 48 millones. Diariamente se pierden a cerca de 10 millones de eritrocitos, por lo que debe reponerse una cantidad similar. Los eritrocitos se forman a partir de unos eritroblastos nucleados presentes en la médula ósea roja de los mamíferos, mientras que en otros vertebrados se producen principalmente en los riñones y en vaso. Cuando llegan al final de sus días, se fragmentan. Luego que se fragmentan, luego unas células denominadas macrófagos lo engloban. Estos macrófagos están presentes en el hígado, la médula ósea roja y en el vaso. Cuando los glóbulos rojos son destruidos, el hierro es reciclado para ser nuevamente empleado, mientras que en el resto de la hemoglobina es transformada en un pigmento biliar denominado bilirrubina. La eritropoiesis es estimulada por una hormona denominada eritropoyetina, pero el proceso está regulado por distintos factores, tales como la temperatura, la presión de oxígeno, entre otros. La siguiente imagen, maestra, por favor. Regulación de la eritropoiesis. Si bien la eritropoyetina estimula la formación de los glóbulos rojos para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, existen varios mecanismos fundamentales para regular esta formación. Entre ellos están la presión de oxígeno, la testosterona y la temperatura. La presión de oxígeno, aquí la concentración de oxígeno en la sangre regula la eritropoiesis. Cuando esta concentración es muy baja en el flujo sanguíneo que le llega al riñón, se estimula la producción de glóbulos rojos. La testosterona, que regula indirectamente la eritropoiesis al regular los niveles de hierros en la sangre. Y la temperatura, que ha mostrado tener un efecto sobre la eritropoiesis. Exposiciones a temperaturas muy bajas ocasionan la necesidad de producir calor en los tejidos. Aquí vemos en la imagen, bueno, no la veo bien. Ok, la hipoxia. Haciendo énfasis, la hipoxia, cuando dice hipoxia, se refiere a la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Y el término EPO son factores de crecimiento, esto incluyendo la eritropoyetina. Maestra, siguiente imagen, por favor. Los hematíes, eritrocitos de glóbulos rojos, es la célula más numerosa de la sangre. Su vida media en la circulación es de 120 a 140 días.
tiene forma de disco bicóncavo, está nucleado de 7.5 micromor de diámetro, 2 micromor de espesor en la periferia y 1 micromor en su parte central y un volumen de 90. Le estaré mencionando algunos puntos claves sobre la estructura y función de los hematíes. Como bien dije, la estructura, que su forma es bicóncava, carecen de orgánulos celulares, es decir, incluyendo al núcleo. Contienen solo hemoglobina. Su función es el intercambio de gases. No para que pase eso. Su función es el intercambio de gases, es decir, oxígeno y dióxido de carbono, y transporte entre pulmones, sangre y tejidos determinados. Su origen es la médula ósea. El estadio de la eritropoyesis es la unidad formadora de colonias, tales como eritroide, proeritroblasto, eritroblasto, reticulocito y eritrocito. Su sitio de eliminación principalmente es en el vaso mediante la eritopsis. Y el trastorno de los eritrocitos es la anemia y la policitemia. Esto, ya maestra, en esa imagen yo abarqué esta y abarqué estas dos, la otra Ok. Vamos a ver compartir. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Ok. ¿Alguna inquietud? Entonces, si no tienen preguntas, vamos a colocar la nota de Yumilka, Awilda, Keila y Wilkeila. Yo siempre hago al terminar la presentación, ustedes son los que van a dar el voto de su compañera. La primera participación fue de Keila, la segunda fue Wilkeila, la tercera Yumilka y la que cerró el tema fue Awilda. ¿Qué nota ustedes creen que merecen sus compañeras? ¿Cuánto vale la exposición, maestra? Punto. Bueno, profe, la primera le puede dar 4. ¿Las demás qué opinan? Igual, maestra. No, todavía pasa acá. Las demás, ¿qué dicen? Las dos. Yo espero que las dos primeras participantes deberían de darle un 5. ¿Y las demás qué opinan? 4.5, profe. Sí, profe, se lo ganaron. Sí, hicieron una buena 4.5. Hicieron bien. Yo voy con la propuesta de que Keila y Wilkeila 5 y Yumilka y Awilda 4.5. ¿Están de acuerdo? Entonces, la próxima semana nos toca hablar de médula ósea, estructura y función como órgano hematopoyético. Y esta participación es de Catherine Paulino, Jennifer de Olio, Claribel Ulloa y Catherine Melo.
Voy a pasar la asistencia. Ya las 4 participantes están presentes. Catherine Paulino. ¿Está? Sí, presente. Jennifer de Olio. Presente, maestro. Claribel